Presta atención a estas dos escenas, pues detrás de esta película existen dos historias que, en mi opinión, son mucho más interesantes y entretenidas que la película en sí, y tú estás a punto de conocerlas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Sería genial saber hasta dónde llegan estas historias, y el día de hoy nos vamos a remontar al año de 1953. Ismael Rodríguez, quien siempre fue de la idea de que segundas partes nunca fueron buenas, se encontraba a punto de filmar una tercera parte de la ahora trilogía compuesta por Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. La tercera parte se titularía Pepe el Toro, la cual tristemente no contaría con la actriz principal, Blanca Estela Pavón, ya que ella había fallecido 4 años antes a los 23 años de edad en un accidente de aviación, pero aún así ella aparece en fotografía y es mencionada durante la trama, justificando su ausencia debido a que su personaje habría fallecido junto a sus hijos en un accidente. La novedad es que esta cinta incluiría en su reparto a dos grandes artistas, Joaquín Cordero y Wolf Rubinsky, quienes en la vida real tenían nociones del boxeo muy superiores a Pedro, y en cierto modo Rubinsky aventajaba a todos, pues era un atleta experto en lucha grecorromana y lucha libre. Mire, amigo, no se ponga pesado. Yo no puedo pegarle a usted. Pero yo sí. Las dos historias tienen que ver entre Pedro Infante con Joaquín y con Rubinsky. Vamos primero a la historia con Joaquín Cordero. Seguramente habrás visto alguna vez en YouTube este polémico video, donde el mismo Joaquín menciona que de Pedro Infante como artista le profesaba una gran admiración, pero como persona, pues no. Pues en cierta ocasión, mientras Joaquín le confesó lo afortunado que se sentía de trabajar con él por la admiración que le tenía, Pedro ni siquiera lo volteó a ver y se retiró de su lado como ignorándolo. Si revisa los comentarios, casi de forma unánime, los usuarios opinan que es imposible que Pedro reaccionara así. Al parecer, existe el rumor de que, al menos en esta cinta, Ismael Rodríguez recurrió a contrapuntear a Pedro contra Joaquín para sacarle una mejor actuación en la pantalla. Y es que, al parecer, cierto día Ismael le diría a Pedro: oye, fíjate que Joaquín anda diciendo a todos que tú no sabes boxear y que él sabe más que tú. Imagínate cómo tomaría esto Pedro. La estrategia de Ismael, al parecer, sería que Pedro no hiciera demasiada amistad con Joaquín para que se pudiera reflejar cierto recelo contra él en la escena de boxeo. Pero te diré qué opino sobre este rumor al final de este video. Lo que sí no se puede negar es que no solo existe este video del mismo Joaquín Cordero hablando mal de Pedro, pues existe otro material donde Joaquín nuevamente de su propia boca afirma que al no encontrar a alguien que supiera de box, lo contrataron a él para enfrentar a Pedro Infante, quien en su opinión asegura que Pedro no sabía de boxeo, y es más, que él enseñó a Pedro a boxear, pues Joaquín ya había filmado antes algunas películas boxeando. De acuerdo con Arturo Cortés, locutor del programa de radio La Hora de Pedro Infante, al momento de filmar las escenas de boxeo, Joaquín se quejaba de que Pedro, por su inexperiencia en el box, solía pegarle casi de verdad como si se le olvidaba que estaban actuando. Y aquí es donde pareciera ser cierto el rumor de los comentarios de Ismael a Pedro, pero el locutor afirma que Joaquín tenía miedo de decir algo, pues aquí Pedro era la estrella. Además de que Joaquín sabía que no podía darle un golpe en la cabeza a Pedro debido a la fractura de cráneo que había sufrido en su penúltimo accidente de aviación, donde a raíz de ello le implantaron posteriormente la placa de platino para proteger su cerebro y salvarle la vida, siempre con la advertencia de que cualquier golpe en esa área podría tener consecuencias graves. Finalmente Joaquín se queja con Pedro, diciéndole que estaba pegándole muy fuerte, a lo que Pedro le dice: bueno, ¿qué estás manco o qué? Y nuevamente opino que este comentario de Pedro vendría a darnos una idea de que quizás es verdad que él le tenía mala leche a Joaquín por sus presuntos comentarios de que él no sabía nada
de boxeo. Sin embargo, Joaquín le dice: mira, si yo comienzo a ponchar con la misma fuerza que tú, te voy a lastimar en la placa que traes en la cabeza. A lo que Pedro reflexiona y dice: bueno, sí, estoy de acuerdo. Si tú me golpeas ahí, me matas. Y con esto finalmente se calmarían los ánimos entre los dos. Pero ahora falta ver lo que sucedió entre Pedro Infante con Rubinskis. Testecito, el de los cuentos. Vaya, qué gracioso. Existe otro material fílmico donde el mismo Rubinskis, de su propia voz, y al contrario de Joaquín Cordero, se expresa con total humildad sobre Pedro, recordando la emoción que sintió al saber que filmaría con él una cinta con escenas de boxeo, comentando que él era consciente de que Pedro sí tenía las nociones del boxeo, mas no la práctica. Rubinskis habría sido advertido por igual de tener cuidado con la frente de Pedro, debido a la placa que tenía, pero, a pesar de todo, comenta que fue fácil filmar con él, pues Pedro sabía cómo responder a los golpes y cómo cuidarse a sí mismo con la guardia de boxeo, lo cual tenía sorprendido a Rubinskis. Incluso recuerda que era divertido filmar con Pedro, pues a veces, cuando a Rubinskis se le escapaba algún golpe fuerte, lejos de tomarlo a mal, Pedro exclamaba: ¡ah, con que esas tenemos! ¡Éntrale! Y ambos lo tomaban con humor, dándose con todo en un intercambio amistoso de golpes. Sería tan grande la química entre los dos al momento de filmar la famosa escena donde se deshacen a golpes, que resulta ser que los expertos de cine consideran esta secuencia como la mejor escena de boxeo hecha hasta ese entonces a nivel mundial. De acuerdo al escritor Paul Riquelme, autor del libro Pedro Infante, el rey más humilde del mundo, existe en la ciudad de Moscú, Rusia, un museo dedicado al cine, y en este lugar se hace mención a esta escena donde se asegura que fue la mejor pelea de box del cine en su momento. Podría no gustarte después de ver cintas como Rocky, pero en su momento, Pedro Infante y Rubinskis dieron cátedra de cómo hacer una pelea creíble para la pantalla grande. Opino que el rumor sobre el comentario de Ismael a Pedro sobre Joaquín no tiene demasiado sentido, pues lo tendría si Ismael lo hubiera hecho contra Wolf Rubinskis, pues él era el villano de la cinta y quien sí tenía los conocimientos verdaderos de boxeo. Pero tengo la impresión de que quizás Pedro y Rubinskis se llevaron mucho mejor que Pedro y Joaquín, a pesar de que sus personajes eran amigos desde la infancia. Pero si detrás de cámaras tenemos que décadas después, Joaquín no guardaba un buen recuerdo de Pedro, siendo quizás el único artista que recordaría de esa forma al sinaloense, entonces este rumor sí tendría algo de verdad, y por eso Pedro sentiría como falsa su presunta admiración por él. Entonces, yo te pregunto, ¿qué opinas sobre estas dos historias? ¿Crees que sea verdad que Ismael tuvo algo que ver entre Pedro contra Joaquín? Déjame saber tus comentarios, apóyame con tu pulgar arriba y compartiendo este video para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias.